Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno. Padre amado, danos mucha fuerza, Padre amado, para sobrellevar estos tiempos finales. Ayúdanos a cumplir tu voluntad. Úngenos con el Santo Espíritu de Jesús. Envía siempre a tus santos ángeles para que nos protejan y cuiden de todo mal. En nombre de Jesús. Amén. Muchas personas se preguntan por qué el Papa se ha llamado León XIV. ¿Y por qué fue escogido por la aristocracia cristiana y por la oligarquía católica? Y sobre todo, ¿cuál será su papel en los eventos finales? Así que esto es de lo que voy a hablar en este video, entre muchas otras cosas. Pero empecemos revelando este tema. ¿Y por qué el Papa se ha llamado León XIV? Vamos a estudiar también las Escrituras a fondo, para que seamos verdaderos pilares y columnas de santidad en la Iglesia de Cristo. Inclusive, para que vivamos con Jesús en la santa ciudad por 1000 años. Ahora, en este caso, cuando el señor Robert Francis se hizo llamar León XIV, es evidente que él pretende seguir el legado de los papas que se han llamado León en eras pasadas. Y como es obvio, pues el que precede a León XIV es León XIII. Entonces es evidente que el Papa León XIV pretende seguir el legado del Papa León XIII. Y el legado de este Papa León XIII fue haber condenado algo que él denominó como americanismo, que es una expresión que trata de involucrar todo aquello que identifica a Estados Unidos, pero que lo separa de Europa, y que muestra a Estados Unidos como un gobierno y una nación única y especial en el mundo, distinta de las otras naciones europeas y de sus colonias en Centro y Suramérica, en África y en el Oriente. En este caso, el Papa León XIII escribió una bula que iba dirigida a un cardenal que estaba en Estados Unidos, apellidado Gibbons, quien fue obispo en la arquidiócesis de Baltimore y quien buscaba, como todos los agentes del Vaticano buscan, unir a la Iglesia y el Estado en América, de forma de que pudiera establecer una imagen exacta del gobierno papal, pero en Estados Unidos, o lo que también nos describe el Apocalipsis como la imagen de la bestia. En este caso, la intención debía ser, o el plan, destruir el americanismo para que pudiera surgir el catolicismo. Porque ambos conceptos son como el agua y el aceite, son totalmente opuestos. Americanismo y catolicismo son dos instituciones totalmente opuestas entre sí. En este caso, la bula papal llamada Testem Benevolentiae nos revelaba cómo el Papa León XIII se refiere a un libro escrito por un sacerdote, escritor también llamado Isaac Thomas Hecker, que era un agente del Vaticano que operaba también en Estados Unidos, pero proponía una solución novedosa para que el catolicismo pudiera avanzar más rápidamente en esa nación, debido a que había cierta oposición al catolicismo en Estados Unidos. Por tanto, el consejo de este sacerdote era de que si la Iglesia Católica quería prosperar en Estados Unidos, debía acomodarse a los valores americanos de libertad de conciencia y específicamente al hecho de que para el protestante el concepto de religión consistía en que él podía decidir en qué creer
y que el protestante americano se sentía dueño de su propia voluntad y de tal manera podía adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Es decir, que nadie tenía por qué venirle a decir cómo tenía que adorar, sino que para el americano, él podía adorar a Dios como le diera la gana. Entonces eso es lo que se conoce como americanismo. Y en este caso, para los protestantes, no era para nada aceptable que en la Iglesia Católica existiera una jerarquía, sobre todo un líder absoluto, que diera órdenes desde arriba a toda la Iglesia, lo cual evidentemente es un gobierno totalitario y autócrata. En este caso, por eso, la Iglesia Católica, si quería avanzar en Estados Unidos y tener más adeptos, debía como que relajarse un poco, no ser tan estricta, adaptarse a ese punto de vista americano. Eso es lo que este sacerdote proponía en ese libro, conocido como La Iglesia y la Era. En este caso, el sacerdote proponía que para el estadounidense promedio era la fuerza del Espíritu Santo la que guiaba al individuo hacia la verdad y que esa verdad jamás podía ser impuesta por un decreto de una iglesia, sino que correspondía a la búsqueda guiada de Dios en el ser humano en las Escrituras. Por esto este sacerdote llegó a esa conclusión y le proponía a la aristocracia europea, disfrazada de sacerdotes católicos, que se abrieran al debate público. A ver, si la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, pues vamos a debatirlo, ¿verdad? Pero lo curioso del caso es que al Vaticano no le gusta el debate público. Y sin embargo, sí hemos visto que el Vaticano ha usado un tono mucho más conciliador con el protestantismo. Inclusive sus eucaristías se han vuelto muy similares a los servicios religiosos de los evangélicos. Los retiros espirituales católicos también se han mimetizado con los retiros espirituales evangélicos. Inclusive bailan, cantan, saltan, brincan, gritan, cosas muy similares a lo que ocurre en una iglesia evangélica. Entonces, uno sí puede ver que de alguna manera esto que proponía este sacerdote sí fue de alguna manera iniciado y cumplido por la Iglesia Católica, al punto de que hoy Iglesia Evangélica e Iglesia Católica parecen ser casi el mismo movimiento o la misma religión. Eso es lo que podemos leer como premisa en esta bula papal del Papa León XIII, donde él inicia refiriéndose a esa idea de este sacerdote. Abro comillas: el fundamento sobre el que se fundan estas nuevas ideas es que, con el fin de atraer más fácilmente a la sabiduría católica a aquellos que disienten de ella, la Iglesia debe acercarse un poco más a la humanidad de este siglo ya maduro, aflojar su antigua severidad y hacer algunas concesiones a los gustos y opiniones recientemente introducidas entre los pueblos. Muchos piensan que estas concesiones deben ser hechas no solo en asuntos de disciplina, sino también en las doctrinas que conforman el depósito de la fe. Ellos sostienen que sería oportuno para ganar las voluntades de aquellos que disienten de nosotros, omitir ciertos puntos de la doctrina como si fueran de menor importancia, o moderarlos de tal manera que no conservarían el mismo sentido que la Iglesia constantemente les ha dado. Entonces miremos cuál es la premisa bajo la cual se inicia esta bula papal, en donde se trata de hacer ver a la Iglesia Católica como que ha cambiado, como que se ha suavizado en sus doctrinas, se ha moderado en la manera de imponer su religión. Ustedes ya saben. Y muchas personas hoy en día han caído
en este engaño, sin saber que todo hace parte de este plan para tratar de conquistar a Estados Unidos por parte del Vaticano. Muchas personas piensan que la Iglesia Católica ha cambiado, que se ha moderado, que aquellos tiempos en donde andaba con una cruz en la mano y un fusil en la otra mano, y que eran llamados los tiempos de la Inquisición, son tiempos pasados, tiempos de una era brutal y barbárica. Aquellos tiempos en donde la Iglesia Católica organizaba linchamientos públicos nocturnos, llamados en ese tiempo pogromos, que consistía en una masacre concertada entre las personas en contra de cierto grupo étnico o religioso que curiosamente era contrario a la fe católica. Todos esos pogromos son cosa del pasado, piensan muchos. La Iglesia Católica ha cambiado y ya ella no pretende usar el poder del Estado para arrasar con poblaciones enteras y para obligar a las personas a adorar los dogmas de la Iglesia Católica, y que ahora la Iglesia Católica permite que supuestamente cada quien busque a Dios como mejor le parece. Muchos piensan que la Iglesia Católica ha cambiado totalmente. Y yo pienso que bajo este engaño no solo han caído muchos, sino que ha caído el 99.99% del mundo entero. Y tal vez por eso el decreto Consalvi, ocurrido en el 2020, tomó por sorpresa al mundo entero, inclusive a la gran mayoría de evangélicos, que olvidaron por completo que la Iglesia Católica está siempre dispuesta a imponer sus dogmas usando el poder del Estado. Pero peor aún, usará ejércitos militares o paramilitares para arrasar con grupos enteros de población que no obedezcan sus dogmas. Recordemos que eso fue lo que ocurrió en la población francesa de San Bartolomé, cuyos moradores eran protestantes y pensaron que vivirían tranquilamente, en paz y tranquilidad, en la Francia católica, cuando de repente fueron asesinados inesperadamente en la mitad de la noche. Más de 50,000 personas en esa población. Es algo de locos, y fue bajo órdenes directas del Papa Gregorio XIII, que se llamaba Ugo Bancopagni, proveniente además de la nobleza negra, recién nombrado Papa de Roma en mayo de 1572, y para festejar su nombramiento mandó a matar a más de 50,000 protestantes en una masacre que ocurrió 2 meses después de que él fue nombrado Papa, en agosto del mismo año. Y recordemos que en ese tiempo gobernaba el rey Carlos IX en Francia, y que su madre era también la reina negra, llamada así por lo mala que era, la señora Catalina de Medici, quien, bajo órdenes del Vaticano, también autorizó o ejecutó la masacre de San Bartolomé. Plop. Y recordemos que durante el pontificado del Papa Francisco, él no hizo sino más que pedir disculpas por esa masacre. Sin embargo, eso sí, terminó culpando de la misma masacre a la reina Catalina de Medici, como quien dice, la Iglesia Católica aquí no tuvo nada que ver. En este caso, es algo muy normal que la Iglesia Católica le eche el agua sucia de todas sus decisiones a los reyes y gobernantes, cosa que yo no puedo entender. ¿Cómo es posible que los reyes de la tierra estén dispuestos todos a defender a la Iglesia Católica y a obedecer sus decretos religiosos, inclusive apareciendo ellos como si ellos fueran los que establecieran ese decreto, cuando en realidad es de la Iglesia Católica? Es algo que no puedo entender. Luego la Iglesia Católica dice que ella nunca ha hecho nada, sino que han sido los gobernantes. Y yo no sé por qué no simplemente estos gobernantes dicen directamente que están obedeciendo órdenes del Papa de Roma. Es algo que no puedo entenderlo, pero así está la cosa. En este caso, si la Iglesia Católica fuera verdaderamente la Iglesia de Cristo, ¿para qué necesita a los gobernantes
para imponer sus decretos religiosos, ¿verdad? Pues ella tendría el poder del Espíritu Santo. Con ese poder, ella podría hacer que las personas se comportaran y obedecieran sus dogmas. Pero parece que no ocurre así. Ella necesita el poder del Estado para obligar a todas las personas a obedecer sus decretos religiosos. Y por eso, obviamente, no le puede gustar el debate público, porque en público sus dogmas no tienen ninguna lógica. Y entonces se revela que es una iglesia despojada del poder del Espíritu Santo. En este caso, el Papa Gregorio XIII, cuando se enteró de que el rey Carlos IX había obedecido sus órdenes y había ejecutado la masacre de San Bartolomé, donde fueron asesinados 50.000 protestantes franceses, convocó de inmediato a una Eucaristía que se llama Te Deum, inclusive celebrada hoy en día, parece mentira, con el mismo nombre, muy popular en los gobernantes de Argentina, que siempre están celebrando el Te Deum, y también en otros países de Sudamérica, pero no con tanta frecuencia como en Argentina. Como si fuera poco, el Papa Gregorio XIII, para festejar la matanza, mandó a acuñar una moneda conmemorativa de la masacre. Y aún hoy en día lo podemos ver, y aquí se las muestro. Les muestro la moneda, como en italiano dice hugonotes estrages, que es matanza de los hugonotes, y como si aún no fuera suficiente, la borrachera con la sangre de los santos, el Papa Gregorio XIII mandó a hacer un cuadro conmemorativo y no lo ocultó por ahí en el sótano del Vaticano, no, lo colgó en lo más alto de la sala regia de la Capilla Sixtina. Y aquí también se los estoy mostrando en este video. Ahí está el cuadro. ¿No es impresionante, hermanos? Es de locos. Entonces, no olvidemos que con relación al decreto Gonsalvi, que inicialmente fue emitido por el Papa en el año 1820 y luego emitido en el año 2020 para el mundo entero, recordemos que a raíz de los millones de muertos producto de ese decreto, la Iglesia Católica nuevamente mandó a acuñar una moneda conmemorativa sobre las vacunas. Hasta el día de hoy seguimos viendo personas muriendo repentinamente en la calle. Es algo de locos. Así que en la Edad Media, el que se atreviera a retar los dogmas del Papa de Roma ya sabía que era un hombre muerto, y sobre todo porque la doctrina de la catequesis católica establece la pena de muerte para el que no obedezca los dogmas del Papa de Roma. Entonces en Europa nadie podía adorar a Dios según los dictámenes de su conciencia, sino que tenía que obedecer o morir. Es de locos, ¿verdad, hermanos? El Papa de Roma se hace pasar como si fuera Dios en esta tierra, y todos los seres humanos deben adorarlo, inclusive los reyes de la tierra. Es decir, que la autoridad de la Iglesia Católica no está basada en la palabra de Dios, sino que está basada en los decretos del Papa de Roma y en el poder del gobierno. Entonces, en 1820 de nuevo, se le ocurrió al Papa Pío IX pasar un decreto que nunca antes había pasado, conocido como el decreto Gonsalvi. Fue la primera vez que pasó ese decreto. Entonces no es parte de ninguna tradición apostólica, ¿verdad, hermanos? No viene de atrás de los apóstoles, ni viene de la iglesia primitiva, ni nada de eso. Jamás leemos en los evangelios a Pedro vacunando a Pablo, y tampoco leemos que la búsqueda de anticuerpos sea parte de una supuesta tradición, porque hasta ese punto están llegando en algunas instituciones o universidades católicas que tú tienes que probar que has recibido el decreto Gonsalvi, no con el carnet, sino sacándote sangre, llevando esa muestra de sangre a un laboratorio, y que ese laboratorio vea que tienes los anticuerpos, entre comillas, aunque no ve todas las otras horribles sustancias que le están inyectando a la persona. En este caso,
De nuevo volvemos al punto en el que esto no es parte de ninguna tradición. Se le ocurrió al Papa en el año 1820. Por supuesto, bastante avanzada la Iglesia en la historia. Han pasado casi 1800 años y por primera vez al Papa se le ocurre pasar un decreto donde toda persona debía inocularse la sangre de un animal o de otro ser humano en su cuerpo. Un momentico, ¿acaso Pedro vacunó a Pablo? Miremos, hermanos, que después de 200 años, en el 2020, se impuso esto a nivel global. Nosotros fuimos testigos vivenciales, como hoy ocurre también, que aquel que no obedeciera esos dogmas papales del decreto Consalvi era llamado anticiencia, antigobierno, hereje, virus con patas, estador de cepas virulentas, conspiranoico, etc. Plop. Y volviendo a la Edad Media, muchos habitantes de Europa salieron huyendo despavoridos de esta tiranía enloquecida, cruzaron el Atlántico y se fueron a otro continente, dispuestos a dejar todas sus propiedades abandonadas en Europa para iniciar desde cero en Estados Unidos con la única ilusión de poder adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia, pero sobre todo de acuerdo cómo el Espíritu Santo los guiara en la lectura de las Escrituras. Entonces estas personas fundaron a esta nación, Estados Unidos, bajo un lema que les voy a leer. Abro comillas. Consideramos evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres gobiernos que derivan sus legítimos poderes del consentimiento de los gobernados, que cuando cualquier forma de gobierno se vuelva destructiva de estos fines, es derecho del pueblo modificarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno fundamentándose en los principios y organizando sus poderes de la forma que considere más adecuada para su seguridad y felicidad. La premisa entonces de este lema es que todos los hombres son iguales ante la ley, y de ahí parte la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, eso no ocurría en Europa, ¿verdad? Aquellos que eran de la religión católica eran los ciudadanos de primera clase. Los que eran de otra religión, la religión protestante, eran ciudadanos de segunda clase. Eran los herejes, las brujas, eran hijos de Nosferatu, lo que se inventaran. En este caso, nosotros vemos cómo esta historia se repite nuevamente. Parece mentira, ¿verdad? Hoy tenemos a dos ciudadanos, dos tipos de personas. Unos están vacunados, son los ciudadanos de primera clase, y luego están los no vacunados, como los nuevos y modernos herejes, los ciudadanos de segunda clase, los que no han obedecido el decreto Consalvi, pues son pertenecientes a una casta inferior, relegados a ser excluidos de la sociedad. Entonces vemos que vuelve y juega con la tiranía, vuelve y juega con la división de la sociedad en dos clases. Una clase tiene mejores beneficios y la otra está relegada. Entonces, la Constitución de Estados Unidos negó ese concepto de forma rotunda. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No hay un ciudadano que va a ser tratado mejor que el otro, ¿verdad? Y sin embargo, pues es algo obvio, porque todos somos creación de Dios y todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. Y sin embargo ya vemos que vuelve y juega. Entonces muchas personas habían caído en el engaño de que estas cosas no se iban a repetir, y que inclusive si hoy están ocurriendo, seguramente no vienen de la Iglesia Católica, porque ella ha cambiado. Ella no está ya dispuesta a imponer sus dogmas a sangre y fuego. Entonces miremos lo que el Papa León XIII le responde a este
señor sacerdote Isaac Thomas Hecker en su bula papal. Abro comillas. No se necesitan muchas palabras, querido hijo nuestro, refiriéndose al cardenal Gibbons, para entender con cuán reprobable designio ha sido pensado esto, si tan solo se recuerda la naturaleza y el origen de la doctrina que la Iglesia transmite. El Concilio Vaticano dice al respecto: la doctrina de la fe que Dios ha revelado no es propuesta como un descubrimiento filosófico que puede ser perfeccionado por la inteligencia humana, sino como un divino depósito confiado a la esposa de Cristo para ser fielmente custodiado e infaliblemente declarado. De ahí que también hay que mantener perpetuamente el sentido de los sagrados dogmas que una vez declaró la Santa Madre Iglesia, y no se debe nunca abandonarlo bajo pretexto o en nombre de un entendimiento más profundo. Queda bastante claro que la Iglesia Católica no está dispuesta a retroceder ni un milímetro de sus dogmas o inventos de la Trinidad, de las vírgenes negras, azules, rojas, Virgen de la esquina, Virgen de la calle, Virgen de la cueva, Virgen de la cima, y sobre todo de la idea de que ella tiene el poder de usar al Estado para imponer sus decretos religiosos, los cuales ella considera que son infalibles, porque para ella el Papa de Roma es Dios, y por eso esos decretos deben ser convertidos en ley de Estado. Aquel que intente desobedecer entonces a este Dios en la tierra va a recibir multas, cárcel o la pena de muerte. Y es que para la Iglesia Católica es totalmente válido el uso de la violencia para expandir su religión apóstata, lo cual yo no sé de dónde lo sacan, porque Jesús jamás usó la violencia. Pero uno sabe que ella toma versículos fuera de contexto, se inventa las cosas. Y por ejemplo han tomado Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 8, donde dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces aquí, para la Iglesia Católica, esto fue una guerra violenta. Aquí el ángel Miguel era un guerrero, un mercenario. Los ángeles también eran militares, tenían espadas reales, donde Miguel y sus ángeles usaron la fuerza bruta para expulsar el mal del cielo a punta de tropezones, de espadas y flechazos. ¡Plop! Con ese versículo entonces la Iglesia Católica ha armado de cuanto ejército paramilitar ha podido, desde caballeros templarios hasta teologistas de la liberación en Sudamérica, todos dispuestos a usar las armas y la violencia, que dice porque Miguel y sus ángeles usaron la violencia derrotando al dragón y sus ángeles. Pero si fuera cierto que existió violencia en esa guerra, yo pregunto, ¿dónde están los heridos o los muertos? Porque la violencia siempre causa heridos o muertos. Entonces, ¿dónde están los ángeles que murieron en dicha guerra? A la final son espíritus. La realidad es que en esta batalla ningún ángel cayó muerto, ni le cortaron una pierna, ni le arrancaron un brazo, porque son espíritus. Es decir, no hay arma física ni espiritual que pueda cortarle un brazo o una pierna a un ángel, porque son espíritu. Por esto los ángeles caídos tienen como única manera de ser destruidos el fuego consumidor de Dios. Es decir, no hay otra manera posible de destruir a los ángeles caídos. Recordemos que Dios es fuego consumidor. Leamos en Deuteronomio capítulo 4 versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces, nosotros sabemos que Miguel es el mismo Jesús, y lo voy a explicar más adelante en el video. También sabemos que Jesús es Dios, porque Jesús es hijo de Dios. Y por eso sabemos que Jesús también es fuego consumidor. Es decir, que Jesús tiene el poder espiritual y divino
para destruir a los ángeles caídos, porque es hijo de su Padre, quien es fuego consumidor. Pero es evidente que ese poder no fue usado por Dios ni por Jesús para expulsar a los ángeles del cielo. El Apocalipsis nos revela que Satanás y sus ángeles no sufrieron daño físico, por decir así, es decir, no fueron destruidos, no fueron torturados como en la Inquisición, sino que dice la palabra simplemente que no se halló ya lugar en el cielo para ellos. Es decir, que es un concepto bastante simple. Cuando tú no estás de acuerdo con alguien, pues tú llegas a un punto en que le toleras las cosas a esta persona, pero luego dices, no te puedo tolerar más, conmigo no tienes nada que decir ni nada que hacer, sigue tu camino. Esto es lo que nos revela el versículo, que no se halló lugar para estos ángeles caídos en el cielo. Es decir, que el cielo es un lugar en donde la doctrina del demonio y sus ángeles no tiene cabida en lo absoluto. Es lo que nos revela este versículo claramente. Entonces no hubo violencia. Lo que nos revela es que la luz y las tinieblas son totalmente opuestas. Como lo dice el apóstol Juan, la luz siempre vence a las tinieblas. Y esta victoria no es una victoria violenta, no es una victoria forzada, sino que es un concepto natural, revelado por la misma naturaleza. Donde hay luz, no hay oscuridad, porque la luz vence a la oscuridad, no por imposición, sino por principio. Es un principio natural, y eso es lo que se nos revela en ese versículo. En esta batalla, por llamarla batalla, aunque no fue violenta, sino que fue una batalla de la palabra, es decir, fue un debate público, un debate donde la palabra de Dios, que es la luz del mundo, tuvo la victoria. Los ángeles caídos no tienen la palabra de Dios y por tanto no tienen nada que hacer en el cielo. No se halló lugar para ellos y por eso fueron enviados a la tierra, donde hay personas que sí acogen las doctrinas de estos ángeles caídos. Entonces se nos revela que inclusive Dios mismo estuvo dispuesto al debate público, y a eso es lo que se refiere la batalla. Su palabra estuvo dispuesta al escrutinio y al debate, y a que algunos dijeran que se contradice, otros dicen que fue inventada, en fin. Llevamos más de 6,000 años de historia de este mundo, y la palabra de Dios ha estado en el debate público sin ningún problema. Sin embargo, la Iglesia Católica no acepta que su catequesis esté en el debate público. Tampoco acepta, como lo vimos en el 2020, que se debatiera el decreto Consalvi, como muchos clamaban. Hombre, que se haga un debate público sobre este tema, pero nunca se hizo, precisamente porque a la Iglesia Católica no le gustan los debates públicos. ¿Y por qué será? Porque sale derrotada. Es lo mismo que le pasó a Satanás y a sus ángeles en esta batalla en el cielo, que era un debate público. Salieron derrotados en ese debate público cuando se expusieron sus intenciones, que eran seres de maldad y violencia, cuyo único fin era retar constantemente la autoridad de Dios. Se pudo probar claramente que la palabra de Dios es una palabra santa, que su ley es justa, santa y buena, y que aquel que desobedece la ley de Dios es una persona mala. Entonces es lo que nos revela esta batalla, que el mal no se derrota haciendo mal o imponiéndose aún con mayor mal, ni que la mentira se derrota con mayores mentiras, así como las tinieblas tampoco pueden ser derrotadas con más tinieblas. Es un principio natural. Nuestros ojos lo pueden comprobar fácilmente, que la oscuridad no puede ser eliminada apagando más las luces. Y es lo mismo que se nos revela en esta batalla que se describe en el cielo. La maldad y la violencia no fue destruida con más violencia y más maldad, es decir, Jesús usando su fuerza bruta sobre los ángeles caídos y Satanás. No fue así como Jesús obtuvo la victoria sobre Satanás y sus ángeles caídos. Fue haciendo la paz que Jesús derrotó la guerra, fue en la verdad que Jesús derrotó a la mentira. Y fue demostrado eso en un debate público.
en donde ángeles buenos y ángeles malos podían ser a la vez testigos y parte viviente y activa de la palabra de Dios. Los que actuaban correctamente podían ver que la palabra de Dios y su ley era justa, santa y buena, y los que actuaban mal y alejados de la ley de Dios podían mostrar que sus actos eran de maldad y que traían guerra, violencia y desastre. Entonces nosotros vemos que Jesús es la Torá viviente, la ley de Dios hecha carne, que con su sacrificio en el madero demostró públicamente que la paz es la que derrota a la violencia, no como se cree en este mundo. Por ejemplo, cuando ocurre un ataque de estas personas de Palestina en contra de Israel, la manera que tiene Israel para vencer ese ataque es usar más fuerza bruta. Y entonces casi que han aplanado a Palestina, casi que han destruido todos los edificios de esa zona. Entonces para ellos esa es la victoria sobre el mal, pero Jesús nos revela otra historia totalmente distinta. La maldad y la violencia no pueden derrotar a la maldad y a la violencia. Es lo que Jesús nos muestra. Jesús, como un hombre que fue totalmente pacífico, derrotó a las huestes de maldad, obedeciendo perfectamente la ley de Dios, porque Jesús no violó ningún punto de la ley. ¿Cómo Jesús derrota a las huestes de maldad? Las derrota obedeciendo la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios es pacífica y es la que derriba muros, puentes, desata ataduras, destruye maldiciones y cambia la vida del ser humano. Toma a una persona y pasa de ser esa persona ladrona a ser una persona buena, porque obedece la ley de Dios. Toma a una persona violenta que insulta a otros y que le gusta la pelea y la convierte en una persona mansa, pacífica, que no quiere hacerle ningún daño al prójimo. Y es algo muy contrario a lo que predica el catolicismo, donde para estos monjes el fin justifica los medios y la violencia es válida si según ellos es por la causa de Cristo, pero además de todo ni siquiera es por la causa de Cristo, es por la causa del Papa de Roma. Estos sacerdotes enseñan entonces que el bien común está por encima de la verdad y de la justicia, y que los dogmas papales son infalibles, aunque sean falsos, y la mentira derrota a la mentira. Plop. Pues es obviamente totalmente falso. Es ilógico el concepto. La oscuridad no derrota la oscuridad. Entonces Miguel nos revela a un Jesús totalmente opuesto al carácter del Papa de Roma. Jesús derrotó a las huestes de maldad más poderosas del universo, siendo siempre un hombre humilde, un hombre santo, un hombre bueno. Leamos en Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bastante contundente lo que debe hacer el cristiano. El cristiano no debe tomar ejércitos, tanques, portaaviones y arrasar con una población entera, como es el pueblo de Gaza, nada más que porque no practican el judaísmo o porque no practican el catolicismo, entonces vamos a arrasarlos. La violencia no se derrota con más violencia. Así como Jesús no derrotó a las fuerzas del mal usando su poder divino, su fuego consumidor, porque es claro que si lo hubiera usado en esa batalla en el cielo, pues estos ángeles no existirían, estarían muertos. Pero ellos están aquí en la tierra y siguen aquí con su intento de destruir la ley de Dios. Sin embargo, Jesús es la imagen viva de Dios. Como ya dije al principio, si Dios es fuego consumidor, Jesús también lo es. Pero ¿por qué Jesús no usó la fuerza bruta que corresponde a su omnipotencia para destruir la maldad, para arrasar por completo con los ángeles caídos?
no los derrota con la fuerza bruta, sino que los derrota con la paz. De nuevo, esto nos confirma un principio, que la paz derrota a la maldad y que la violencia no se derrota con más violencia. Esta es la gran victoria de Jesús, que guardando la ley de Dios derrotó el pecado y haciendo eso, subyugó y sometió bajo sus pies al dragón más maligno y poderoso que existirá jamás en el universo, junto con sus ángeles caídos. Leamos en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Ahora que Satanás y sus ángeles fueron exhibidos públicamente como seres de maldad, como seres violentos, porque quedaron expuestos al atacar a Jesús, que era un hombre bueno, manso y humilde. Entonces Jesús les anuncia su victoria, revelándoles su maldad, predicándoles que la ley de Dios es la vida eterna y que debe ser así, porque la ley de Dios hace que el hombre sea manso y humilde, y aquel que no practica la ley de Dios se convierte en un ser de maldad, de violencia y de mentira. Leamos lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, este es el ejemplo que nos da Jesús. La forma de repeler a Satanás y a sus ángeles caídos es guardando la ley de Dios, lo cual convierte al ser humano en un hombre manso y humilde. Y esto contrasta mucho con la forma como la Iglesia Católica ha evangelizado en el pasado y sigue evangelizando. Cuando hoy en día la Iglesia Católica está evangelizando a Gaza, aplanándola, tirándole bombas. ¿Y por qué sabemos que la Iglesia Católica está detrás de eso? Porque ahora tienen a un papa americano, tienen a un papa de esa misma nación. ¿Cuán fácil le quedaría a ese hombre decir: ya está bueno con esa guerra? Por supuesto que no lo va a hacer. Y si lo dice de labios para afuera, porque tiene el poder para frenar la guerra, pero no lo va a hacer. Entonces, esto nos revela, hermanos, que es irónico, pero la Iglesia Católica, debido a que usa el poder del Estado para imponer sus dogmas, en vez de tratar de establecer la paz, lo que termina haciendo es desatando la guerra. Y no por nada, para la Iglesia Católica, Miguel es un guerrero violento, que está en el cielo y que es muy distinto de Jesús. Ahora, si fuera cierto que mientras Jesús combatió al demonio con mansedumbre y humildad, pero Miguel lo combatió como un guerrero soberbio e implacable, entonces el versículo que les voy a leer no tiene ningún sentido. Leamos en Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Quién es este arcángel Miguel, que es tan manso y humilde, que no se atrevió ni a proferir juicio de maldición contra Satanás, diciéndole que el Señor te reprenda? ¿Será que es cierto que ese Miguel es un guerrero violento que surca los cielos con su espada masónica? ¿O será que esa forma de actuar de Miguel, descrita en Judas, versículo 9, coincide perfectamente con la personalidad mansa y humilde de Jesús? ¿Y será que esa contienda con el diablo y esa disputa con él por el cuerpo de Moisés no es ninguna pelea
de puños, patadas y mordiscos, sino que es un debate. Me parece que este versículo deja bien claro que Miguel es el mismo Jesús. Sin embargo, aquí hay otro asunto interesante que también Dios nos revela. Y esto lo podemos entender muy claro, porque Satanás tenía en su poder el cuerpo de Moisés. Es el asunto que está en disputa. Es decir, Satanás tiene el cuerpo de Moisés y Jesús, o Miguel, quiere que Satanás le entregue el cuerpo de Moisés. Nosotros vemos que Moisés evidentemente no está en una caverna infernal, sino que está muerto en su tumba. Es decir, Moisés estaba, igual que todos los muertos, sin conciencia alguna. Era prisionero del príncipe de la muerte, que es el mismo Satanás, y eso se debió a que Moisés había retado la autoridad de Dios y por tanto había pecado. Y como la paga por el pecado es la muerte, pues Moisés se había convertido en prisionero del príncipe de la muerte. Es decir, Moisés había muerto. Satanás tenía en su poder el cuerpo de Moisés. La pregunta es, ¿por qué Satanás le entregaría el cuerpo de Moisés a un arcángel llamado Miguel, que no se atrevía ni siquiera a lanzarle juicio de maldición a Satanás? Es decir, aquí no hubo violencia, es evidente, aquí no hubo uso de la fuerza bruta. Tan cuidadoso fue Miguel que ni siquiera trató de condenar a Satanás. Entonces, aun y si nosotros quisiéramos tolerar la idea de que Miguel no es Jesús, ¿qué arma podría también emplear este arcángel de Dios en contra de otro espíritu? Porque a la final Satanás es un espíritu. La palabra nos revela que solo el fuego consumidor de Dios puede destruir o matar a un ángel. Así que, si fuera cierto que Miguel es un arcángel o otro ángel, pues él no tiene ese fuego consumidor para poder destruir a Satanás o para ahuyentarlo, si es que eso fuera posible. Simplemente Miguel, como si fuera otro ángel, no tendría los medios para quitarle o arrebatarle el cuerpo de Moisés a Satanás. Está muy claro y en el versículo además es bastante explícito que Miguel no usó la violencia física para arrebatarle el cuerpo de Moisés a Satanás. Es que es bastante claro. Así que si fuera cierto que Miguel es un guerrero violento, lo que nos revela Judas, versículo 9, es todo lo contrario. Y que Miguel actuó de manera muy pacífica, muy mansa, muy humilde, inclusive en contra de su propio adversario, porque la palabra Satanás significa adversario. Entonces, Miguel es tan manso que no se atreve a proferir juicio de maldición contra Satanás. Ahora, si así es la cosa, entonces como pepinos, Miguel logra arrebatarle el cuerpo de Moisés a Satanás. Y sabemos que fue así porque luego Moisés aparece vivo junto al profeta Elías. Entonces, para resolver este enigma, vamos a leer el siguiente versículo en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La única forma entonces en la que Miguel pudo arrebatarle el cuerpo muerto de Moisés a Satanás era entregándose él mismo a cambio del cuerpo de Moisés. Como es obvio, Satanás no iba a entregar a uno de sus prisioneros más preciados, a Moisés, a cambio de nada. Satanás, el gran comerciante, solo iba a entregar a Moisés a cambio de algo mucho mejor, como por ejemplo, a cambio del gran príncipe del pueblo, Miguel, quien es el mismo Jesús. Porque si fuera cierto que Miguel es otro arcángel distinto de Jesús, entonces ¿cuándo murió Miguel? Para que por medio de la muerte pudiera destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Evidentemente nunca. Solo Jesús ha podido hacer tal hazaña. Y eso prueba que Miguel es Jesús.
y que Miguel nunca fue un guerrero violento, sino que fue Jesús, que además siempre actuó humilde y mansamente, inclusive en contra de sus enemigos. Jesús no derrotó al demonio usando su fuerza divina, ni su fuego consumidor. Antes Jesús fue un ser manso y humilde. Le dijo al demonio: que Jehová te reprenda. Tómame a mí y entrégame a Moisés. Es de locos. Si eso no es la muestra del amor más grande que pueda haber este mundo, yo no sé qué más puede hacerlo. Asimismo, el demonio tenía a cada ser humano como prisionero de la muerte, pero Jesús en el madero repite esas mismas palabras. Jesús, como Cordero Pascual, le dice a Satanás: toma mi vida a cambio de la de ellos. Increíble. Miguel, que es Jesús, derrotó al que tenía el imperio de la muerte, dando su propia vida en canje. De acuerdo con eso, es obvio que Jesús tuvo que estar muerto, ¿verdad? Durante esos 3 días que estuvo en la tumba, Jesús tuvo que estar totalmente muerto, sin conciencia alguna. Sin embargo, el dogma trinitario niega que Jesús estuvo muerto completamente durante esos 3 días. Para la Trinidad, Jesús es un Dios trino manifestado en 3 personas, de manera de que ese Dios trinitario, aunque supuestamente estaba muerto en la tumba, realmente estaba vivo en el cielo, colgado de una hamaca, tomándose un jugo, mientras todos sus discípulos pensaban que en verdad había muerto y que no iba a vivir más, y fueron sometidos al más profundo dolor y sufrimiento. Este Jesús trino engañaba a todos porque él realmente estaba vivo en el cielo, porque es un solo Dios manifestado en 3 personas, es decir, que si muere una persona, ese Dios sigue vivo, porque a la final lo que han matado, entre comillas, no ha sido a Dios, sino que ha sido a una manifestación de Dios, a una entidad esotérica, a una especie de fantasma o ilusión que no existe realmente, porque ese Dios trinitario está en el cielo. Es obvio que nada de eso tiene sentido. El dogma trinitario inventado por el Papa de Roma es tan nefasto y enredado que aquel que crea en la Trinidad no entiende nada de la Biblia. Todo se hace confuso y contradictorio. Si así fuera el caso de que Jesús es un Dios trinitario, entonces Jesús nos engañó a todos, porque nunca participó de la muerte para destruir al que tenía el imperio de la muerte, porque a la final siempre estuvo vivo. Lo que estuvo muerto era su cuerpo, pero su espíritu estuvo vivo, entonces no estuvo muerto. El Jesús trino engaña al mundo entero, porque recordemos que estar vivo es tener conciencia. Como dijo el filósofo, pienso, luego existo. Y si yo puedo pensar, es porque existo y porque estoy vivo. Un espíritu entonces puede pensar, lo cual significa que está vivo, no está muerto. Alguien podrá decir que su cuerpo está muerto, pero si el espíritu vive, entonces no está muerto. Sería entonces bastante tonto de parte de Satanás entregar el cuerpo de Moisés, quien sí estaba muerto, a cambio del Jesús trino, que nunca puede morir, porque es el mismo Dios manifestado en 3 personas. Entonces Jesús nunca iba a morir realmente, y Satanás nunca habría podido matarlo, y durante los 3 días que Jesús estuvo en la tumba, estuvo engañando a los discípulos, quienes lloraron amargamente por su muerte. Este es el concepto del Jesús trino que enseña la Iglesia Católica, que cuando estuvo muerto se fue a dar un paseo por las cavernas infernales para supervisar cómo era que el demonio le torcía los brazos a los otros espíritus, cómo torturaba fantasmas, cómo metía en calderas ardientes a las ánimas en pena. Y nada de eso tiene sentido. ¿Cómo puede ser torturado un espíritu? ¿Cómo puede ser torcido el brazo de un espíritu? ¿Verdad, hermanos? El infierno como un lugar de tortura no tiene sentido. ¿Quién se lo puede inventar sino una iglesia
que tortura a sus prisioneros. Como volvemos hoy en día al mismo cuento, Nayib Bukele enviando a sus prisioneros a torturarlos. Es de locos, es decir, volvemos a la Edad Media. Hermanos, nada tiene sentido. Y si así fuera, entonces Jesús mintió. Y entonces la verdad no derrotó a la mentira. Y entonces Jesús usó la fuerza bruta y entonces la violencia es válida y entonces lo único que sirve en este mundo es la violencia. Si eso es así, entonces esa es la única conclusión a la que podemos llegar. Lo que nos enseña el Papa de Roma es que los evangelios solo pueden ser enseñados a las personas bajo el uso de la fuerza bruta del Estado. Entonces esto no tiene remedio. Este mundo está destinado al fracaso absoluto, porque la mentira es la que derrota a la mentira, la violencia es la que derrota a la violencia. Volvámonos todos violentos, volvámonos todos mentirosos. Esto es lo que enseña la gran ramera de Babilonia. Sus enseñanzas son tan nefastas que no le queda de otra que buscar que los reyes de la tierra impongan sus dogmas usando la fuerza bruta del Estado. Y sin embargo, aquel que lee la Biblia siempre termina observando que aquí alguien está mintiendo. Volvemos al debate público. Si yo leo la Biblia, o está mintiendo Dios, o está mintiendo el Papa de Roma. Leamos en Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús dice que Él tiene el poder para poner su vida, es decir, para morir, y luego para volverla a tomar. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Si Jesús nunca estuvo muerto, ¿de qué hablas, Jesús? Tú nunca pusiste tu vida. Tú te fuiste a pasear al infierno, a las cavernas tortuosas de Satanás. Entonces nos engañaron, nos mintieron. ¿O será que Jesús no tiene realmente ese poder y por eso nunca pudo morir, sino que permaneció vivo como un fantasma mientras se iba de paseo al infierno? Pero si Jesús realmente no murió, sino que siguió vivo como un fantasma o como un Jesús trinitario, ¿cómo podría Él entonces destruir al que tenía el imperio de la muerte si Él tampoco murió? Porque la palabra dice, fue por medio de la muerte que Jesús destruyó a la muerte. Pero un momento, Jesús no estuvo muerto. Entonces, si no hay muerte, tampoco destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Todos entonces estamos prisioneros de Satanás, todos nos vamos a morir, y aquí no hay quien nos pueda salvar de este asunto. ¿Para qué nos vamos a arrepentir? Sin embargo, nosotros tenemos prueba de que Jesús sí venció en el madero a la muerte, lo cual nos prueba que Jesús sí estuvo muerto, lo cual nos prueba que la Trinidad no existe y prueba que el Papa de Roma es el que miente. Leamos en Mateo capítulo 27, versículos 52 al 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pues esto mismo fue lo que pasó cuando Jesús disputaba con Satanás, y Jesús le dice a Satanás, tómame a mí, mátame a mí, entrégame a Moisés. El sepulcro de Moisés se abrió y salió Moisés vivo y fue trasladado al cielo. Entonces, nosotros vemos también en los evangelios que el Padre fue quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Por tanto, Jesús no se resucitó a sí mismo, porque Jesús no es un Dios trino, sino que el Padre tuvo que resucitarlo. Leamos en Hechos capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús el Cristo, el Nazareno, el que vosotros colgasteis en un madero, Dios le resucitó de los muertos. Por él
este hombre está en vuestra presencia sano. Así que Jesús no se resucita a sí mismo. ¿Por qué? Porque estaba muerto. El Padre es quien lo resucita. A pesar de que Jesús tiene poder para volver a tomar su vida, Jesús toma su vida del Padre nuevamente. Pero el Padre tiene que dársela de vuelta. Pero si era solo su cuerpo el que estaba muerto y Jesús estaba deambulando por el infierno, pues el Padre, ¿para qué lo iba a resucitar si Jesús no estaba muerto? Era solo su cuerpo el que estaba muerto. Entonces toda la Biblia se contradice una y otra vez si nosotros le creyéramos más al Papa de Roma que a la palabra de Dios. Pero si le creemos más a la palabra de Dios, o si le creemos totalmente a la palabra de Dios, lo que vamos a encontrar es que nada de lo que dice el Papa de Roma tiene lógica. ¿Ok? Y nosotros sabemos que este concepto de que el cuerpo muere y otro supuesto ser espiritual que es igual al del cuerpo, pero en forma espiritual, sale ahora a deambular por ahí, sea al infierno, sea al cielo o sea en la tierra, es un concepto hinduista llamado samsara, que precisamente consiste en eso, en que el ser humano no muere. Pues como los hinduistas son una religión pagana, que no tenían cómo resolver el asunto del ser humano cuando muere, pues qué pepino, si todos vamos a morir, hagamos todo lo que haya que hacer, ¿de qué nos sirve entonces esta vida? Entonces tuvieron que inventarse los hinduistas el concepto del samsara. Un momentico, no, tú no vas a morir, sino que tú sigues vivo en forma espiritual, ya sabes. Puedes volar por ahí, puedes recorrer tus pasos, no necesitas de nada y puedes reencarnar si quieres, puedes hacer lo que quieras, puedes seguir volando eternamente, puedes unirte con el universo sideral, plop, todo eso son patrañas, inventos, mentiras, porque no hay prueba de eso. Jesús sí da prueba, Jesús resucitó, es decir, que se cumplió lo que dijo el apóstol, que derrotó a Satanás, quien tenía el imperio de la muerte. Jesús lo derrotó a través de la misma muerte. Entonces el único falso aquí es el Papa de Roma, con su doctrina de santos canonizados, que están vivos, aunque no han sido resucitados, y que andan deambulando por ahí, en las regiones de los muertos. Es la doctrina hinduista del samsara. ¿Ok? Pero la palabra de Dios nos dice claramente que si morimos en cuerpo, morimos también en espíritu. Es decir, el aliento de vida del ser humano vuelve a Dios y luego el ser humano pierde conciencia, está muerto, a menos que sea resucitado. Leamos en Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces cuando uno le encomienda algo a alguien es porque se lo está entregando. De otra manera, ¿para qué lo encomienda? Si yo sigo teniendo eso en mi posesión, no tiene ninguna lógica que se lo encomiende a otro, porque sigue en mi posesión, sigue en mis manos. ¿Para qué voy a encomendar mi espíritu si yo lo tengo? Es mi espíritu, está conmigo, yo sigo vivo y no tengo por qué decirle a nadie, te encomiendo mi espíritu, a menos de que se lo haya entregado. Y entonces ahí sí, tiene que encomendárselo, a ver si se lo devuelve nuevamente, ¿verdad? Sin embargo, la Iglesia Católica nos enseña que Jesús mintió, que Jesús siguió con su espíritu, a pesar de que se lo había encomendado al Padre. Entonces todo eran patrañas. Jesús habla de labios para afuera. Dice que entrega su espíritu, pero realmente no lo entrega, sino que se fue al infierno a bailar bachata con las ánimas en pena. ¿Cómo pudo ser eso? Si recién había acabado de entregar su espíritu al Padre. Pero el apóstol Juan también agrega, como para darle entendimiento a esto, que Jesús entrega su espíritu y muere, ¿ok? Es decir, Jesús queda sin vida. Entregar el espíritu entonces no quiere decir que dentro de Jesús había otro Jesús
que sale después de que Jesús muere y el cuerpo se va a la tumba, pero Jesús sigue vivo. Sino que quiere decir que Jesús muere, está muerto. Sin embargo, Jesús tiene poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Y esto quiere decir que Jesús podía resucitar. Y el Padre lo resucitó. Pero si nosotros fuéramos a tolerar los inventos del catolicismo, sus dogmas, su doctrina, la cual tiene que ser impuesta, como dice el Papa León XIII, a través del uso de la fuerza bruta del Estado, entonces nada de lo que leemos en la Biblia tiene sentido, tiene lógica. Alguien está diciendo mentiras, la Biblia se convierte en una multitud de contradicciones y entonces se acabó todo, porque aquí la verdad se fue a pique. La verdad no existe entonces. Todavía hay personas en Instagram que hacen videillos diciendo que la Biblia está llena de contradicciones. Lo más increíble es que esas personas se basan en los conceptos como el Jesús Trino para decir que la Biblia se contradice. Un momentico, pero es que el Jesús Trino no aparece en la Biblia. Tienes el dogma del Papa de Roma insertado en tu cabeza y por eso no entiendes nada de lo que lees. Si la Trinidad existiera, entonces ¿cómo así que Jesús entrega su vida para volverla a tomar? Es que la Trinidad no muere porque es el mismo Dios manifestado en 3 personas. No puede existir esa situación. Y todo este conjunto de contradicciones es lo mismo que ocurre con el decreto Consalvi, es decir, con las vacunas. Todo es un mar de contradicciones. Si tú eres vacunado, ¿qué te importa si yo me vacuno o no? ¿Qué te importa? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué quieres que yo me vacune si ya tú estás inmunizado? ¿Cómo así que solo va a funcionar tu remedio si la mayoría toma el remedio? No tiene sentido. Si las vacunas no son eficaces en un 100%, por más de que todas las personas se vacunen, siempre habrán personas que no estarán realmente vacunadas, porque la vacuna no tiene 100% de eficacia. Es decir, que tú tienes el tal carnet que te etiqueta como inmune cuando tú no estás inmune, porque la vacuna no tiene 100% de eficacia. Si fuera cierto que para que el remedio sirva, todos deben estar vacunados, pues eso nunca puede ser, porque la vacuna no tiene 100% de eficacia. Entonces todos son contradicciones, todos son preguntas sin respuestas, mentiras tratando de derribar mentiras, engaños tratando de acabar con otros engaños. Y todo porque el Papa de Roma se declara infalible, porque se cree Dios en la tierra, se hace llamar Santo Padre. Y por eso sus decretos deben ser obedecidos aunque no tengan lógica. Pero nuestro Padre eterno es un Dios de lógica. Toda la palabra de Dios es coherente y tiene lógica. Cuando tú le crees más a Dios, entiendes la palabra de Dios. Y para poder introducir el dogma de las vacunas, la Iglesia Católica tuvo que usar sus agentes masónicos como Charles Darwin, este loco satánico, adorador de la luna, que introdujo la gran mentira de que los seres humanos somos una especie. ¡Qué tremenda etiqueta esa! Ah, la especie humana. Un momentico. ¿Cómo así que la especie humana? ¿Qué quieres decir con eso? Entonces, a través de los noticieros masónicos, empezaron a repetir el concepto. La especie humana, el género humano, bla, bla, bla. ¿Y qué hacían con eso? Cuando etiquetaban al ser humano como especie, género o naturaleza humana, su intención era reducirlo a la condición de un simple animal, porque eso es lo que somos para el Papa de Roma. Somos animales, somos una especie, género o naturaleza. Palabras que solo se aplican para animales. Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hermanos amados, los animales son los que fueron creados según su especie, es decir, que
que se puede hablar de especie animal, porque todos son creados según su especie. De un reptil salieron todos los otros tipos de reptiles. De un simio salieron todos los otros tipos de simios, micos, monos, orangutanes, simios, en fin. Pero del ser humano no fueron creados otros tipos de especie humana. El ser humano no es una especie. El ser humano es el mismo, creado igual ante los ojos de Dios, con derechos inalienables. Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre es creado a imagen de Dios. Entonces no se puede decir que el ser humano es una especie, porque, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre especie e imagen de Dios? Una especie es un grupo de animales de un género que tiene cierta forma de comportarse o de actuar según su especie. Por ejemplo, el perro se comporta según su especie. Un perro olfateará a otro perro, comerá carne, se agrupará en manada, se lamerá sus partes, obedecerá al macho alfa de la manada. No importa entonces qué tanto hagas o qué tanto entrenes a tu perro, tú quieres llevártelo para tu casa, quieres aislarlo de otros perros, quieres convertirlo en bebé, quieres ponerlo a comer papilla, quieres ponerle pañales, quieres vestirlo como si fuera tu hijo. Ya vemos que un perro jamás se va a comportar como humano. El perro se va a comportar siempre acorde a su especie. No se va a comportar tampoco como gallina o como mico. No vas a ver a tu perro trepando árboles, no verás a tu perro cacareando, sino que hará todo lo que hace su especie, aunque tú no lo puedas ver porque lo tienes aislado. Pero cuando tu perro en algún momento haga parte de una manada, tú vas a ver lo que es ese perro verdaderamente, porque tu perro se comportará de acuerdo a su especie, mientras que el ser humano no. El ser humano tiene una conciencia que le indica que se pregunte por qué hace las cosas. Un momento, ¿por qué celebro la Navidad? ¿Qué lógica tiene eso? El ser humano se hace estas preguntas. ¿Y yo por qué tengo que ponerme ADN de un animal en mi cuerpo? ¿Por qué? Pues ahí es donde viene el tema. No, tú no eres un ser humano, tú eres una especie. No te hagas esas preguntas. Simplemente obedece. Es el punto en cuestión. Quieren quitarte la imagen y semejanza de Dios. Es lo que está pasando hoy en el mundo. Entonces tú como ser humano tienes algo que no tienen los animales. Tú puedes decidir si lo que haces es correcto o incorrecto, si es bueno o malo, si dices verdad o mentira, si actúas con paz o con violencia, si eres ético o falto de ética. Y tú puedes cambiar, puedes dejar de actuar mal, puedes dejar de ser violento y puedes empezar a ser manso. Tú puedes transformar tus tradiciones. Tú puedes dejar de celebrar la Cuaresma, porque no tiene sentido. Tú puedes arrepentirte de tus pecados y puedes dejar de pecar. Puedes empezar a obedecer la ley de Dios. Ningún animal puede hacer eso. Tú puedes preguntarte por qué reposas en domingo, por qué lo haces, estás imitando a todo el mundo, ¿qué lógica tiene eso? ¿Por qué tienes que obedecer un día de reposo dominical? Ahora más bien, ¿por qué no reposo en sábado? Porque Dios decretó que el séptimo día es el día de reposo. Entonces ¿a quién le voy a obedecer? ¿Le obedezco a Dios o le obedezco al Papa de Roma? Te puedes hacer esa pregunta. El animal no puede hacerse esa pregunta, porque es una especie. Entonces tú también te puedes preguntar, ¿cómo es eso de que Dios es uno y es tres al mismo tiempo? Eso no tiene lógica. ¿Cómo es eso de que Dios es una Trinidad si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia? Todas esas preguntas tú te las puedes hacer, tanto en privado como en público. Y tú también puedes decidir dejar de comer carne, porque toda la carne está siendo contaminada con el bautismo negro. Puedes empezar a comer vegetales
Y todo eso lo puedes hacer porque has sido creado a imagen y semejanza de Dios. No así los animales, como son una especie, son creados a partir de su especie y nunca van a ser nada distinto a su especie. El perro siempre será siendo perro, siempre se va a estar lamiendo sus partes íntimas y siempre se va a estar olfateando. No importa cuánto lo entrenes, no importa cuánto lo trates de domesticar, siempre va a terminar obedeciendo a su macho alfa. ¿Ok? Inclusive, si llegara a darse un terremoto en tu ciudad y tu perro quedara por ahí perdido, tu perro de repente se va a hacer parte de una manada de perros y cuando tú quieras decirle, ven perrito, ven, vamos a mi casa, pues tu perro ya no se va a querer ir contigo porque ahora está con su manada. ¿Vemos, hermanos, qué es lo que pasa? Entonces hay un poder en esta tierra que quiere derrumbar, destruir, borrar la imagen de Dios en el ser humano, inclusive a nivel genético. Quieren inyectarte con ADN de pollo, de vaca, de perro o de cualquier especie animal para que tú no seas ya un ser humano, sino que seas una especie, un animal, un engendro, un semi-humano. Y es que, hermanos, es mejor decir la verdad aunque duela, pero es increíble cómo se inventaron que venimos del mono y detrás de ese invento la Iglesia Católica jugó un papel protagónico a través de la masonería eclesiástica, porque ella desplegó a sus cientos de miles de arqueólogos masónicos que luego se inventaron falsas excavaciones con todo tipo de esqueletos bizarros de animales semihumanos y se inventaron que dizque el Australopithecus, el Paranthropus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo heidelbergensis, el Homo neanderthalensis, el Homo floresiensis, el Homo naledi, el Homo lucenensis, etc. Todos esos esqueletos no fueron más que esqueletos de plástico inventados por arqueólogos masónicos y luego introdujeron todas esas patrañas en los libros de los colegios y como para que nadie los criticara y se burlara de semejante fantasía, se los enseñaron a niños entre 5 y 11 años que no tienen pensamiento crítico. Porque es apenas evidente, hermanos, un momentico, ¿quién ha visto a esos simios humanoides? Nadie los ha visto. A ver, muéstrame un libro de la antigüedad donde alguien ha visto a esos simios. Muéstrame a ver en la Biblia. A ver, el libro de Daniel fue escrito en el año 600 antes de Cristo. A ver, muéstrame si en la Biblia se habla de algún simio semihumanoide. Muéstrame a ver al historiador Flavio Josefo o al Talmud. A ver, muéstrame algún libro histórico que sea serio, que me revele si es que es verdad que alguien vio a esos animales semihumanos. No aparecen. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Se inventaron que vivieron hace miles de años. Y entonces tomaron una falsa prueba llamada la prueba del carbono 14 y se la falsearon. Igual que hicieron en el 2020 con las pruebas, aquí se inventaron que estos huesos de plástico, enterrados hace 2 días, habían estado ahí por cientos de miles de años. De un momento a otro la Tierra tenía una edad de miles de decenas de billones de años, tiempo en el cual vivían estos australopithecus fantasiosos. Pero todo tuvo que hacerse así, porque no hay ni un solo libro de un historiador que haya jamás mencionado o avistado a un animal semihumano. Y son tan descarados que llaman a estos australopithecus Homo sapiens con nombres de películas. Le dicen el Hobbit, el eslabón perdido, el pie grande, Lucy de Lucifer. En fin, parece impresionante que por más que el ser humano avance en conocimiento, el fin de todo termina siendo ¿a quién le crees? ¿Le crees a Dios o al Papa de Roma? Es todo el meollo del asunto.
A la final nada ha cambiado porque desde la Edad Media el ser humano sigue siendo tan ignorante como lo fue en esa época. Miremos lo que pasó en el año 1342, hermanos, esto es de locos. Se desató la peste negra en Europa. Sin embargo, la Iglesia Católica regó el rumor de que los causantes de la peste negra eran los judíos. ¿Y cuál era la prueba para demostrar ese argumento? Pues que los judíos nunca se enfermaban de la peste negra, plop. ¿Y por qué sería, verdad? ¿Por qué el resto de europeos sí se enfermaba de la peste negra, mientras que los judíos no se enfermaban? La conclusión a la que llegaron es que seguramente era porque los judíos estaban esparciendo la enfermedad. Plop. Es decir, de nuevo hay una persecución en contra del sano, los enfermos persiguiendo al sano. ¿Y quién instigaba a la población europea a atacar a los judíos? Pues era la Iglesia Católica, porque los judíos no reposan en domingo, porque los judíos comían carne kosher, obviamente, durante la Cuaresma, porque los judíos no adoraban a la Trinidad, porque los judíos no acataban la autoridad del Papa de Roma. Es decir, que se repite constantemente la historia del libro de Esther, en donde el judío era perseguido porque no se arrodillaba ante el líder religioso. Leamos en Esther capítulo 3 versículo 2 al 4. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Este es todo el meollo del asunto. Perseguir al pueblo judío, no al pueblo étnico. El asunto no es racial como te han querido engañar. No, el problema es religioso. Entonces hay judíos que se convirtieron al catolicismo y podían vivir tranquilamente en Europa. Estos son los llamados criptojudíos. Y son los 95% de judíos que viven en Israel, porque son judíos que prácticamente son paganos. Es decir, no es problema para el Papa de Roma. Pero el asunto es religioso. El judío que no se arrodilla ni se inclina ante los dogmas del Papa de Roma. Y en los tiempos finales, los verdaderos judíos son los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Pero miremos lo absurdo de esta persecución en la Edad Media, porque es de locos. Porque ¿quién causaba la peste negra? No eran las personas, era una garrapata. Es decir, la transmisión de la enfermedad no era de persona a persona, y ni siquiera era de humano, garrapata, humano. Era de ratón a la garrapata y de la garrapata al ser humano. Miremos la falta de razonamiento de esas personas que culpaban a los judíos por la peste negra, cuando era una garrapata que la transmitía. Pero lo peor de todo, los judíos no se enfermaban de la peste negra. Y claro que a ellos también los picaba la garrapata, pero como ellos obedecían la ley de Levítico, ellos tenían un mejor sistema inmune. Mientras que el resto de Europa andaba comiendo cerdo, andaban comiendo la carne con su sangre, y por eso la mordida de la garrapata les ocasionaba la peste negra. Es de locos. Hoy en día, la ciencia supuestamente ha avanzado. Uno creería que este tipo de comportamientos de culpar a una persona por mi enfermedad no podría volverse a repetir en la historia humana. Y sin embargo, volvemos al mismo tema con la fiebre amarilla. Entonces, ahora se pretende perseguir a todo ser humano que no se ponga el bautismo negro, que porque es el que está causando la enfermedad. Un momento, ¿acaso no es el mosquito
el que está causando la enfermedad? ¿Por qué no más bien persigues al mosquito? ¿Por qué persigues a seres humanos? Alguien dirá, no, Cusatón, pero mira, aquí es distinto, porque el mosquito pica al humano enfermo y luego ese mosquito que no tenía la enfermedad va y la transmite a otro ser humano que se enferma y por eso se contagia. Entonces ahora es distinto, Cusatón. Sin embargo, resulta que también hay animales a los que les da la fiebre amarilla. Es decir, que los animales también se enferman. Entonces, por más de que se vacunen todos los seres humanos con la fiebre amarilla, todavía seguirán existiendo animales que se enferman de fiebre amarilla y esos mosquitos que piquen a esos animales van a seguir infectando a otros seres humanos. Entonces, ¿qué lógica tiene que andes persiguiendo a los seres humanos si la enfermedad está en los animales? Ay, hermanos, nada tiene lógica con los decretos del Papa. Es algo tremendo. Todo se reduce a una persecución religiosa. Eso es todo el meollo del asunto, porque esas personas no obedecen el dogma del decreto Consalvi. Miremos, hermanos, que una funcionaria pública declara que el gobierno sabe que quienes en su mayoría no se han vacunado son cristianos y que por eso necesitan hablar con sus pastores evangélicos. ¿Cierto? Hay que ir hasta las casas, insistir, hablar con el pastor que no deja vacunar o que con sus enseñanzas dice que no hay necesidad de que se vacunen, y comunidades religiosas que también ya están aceptando la vacunación. Bien que sí saben que el tema es religioso, ¿verdad? Bien que sí lo saben. Así como en Europa, la persecución contra los judíos no era racial, era religiosa. El punto en discordia era que los judíos no adoraban a la Trinidad, ni reposaban en domingo, ni respetaban la Cuaresma, ni celebraban la Navidad. En fin, los judíos no obedecían para nada el catolicismo. Sin embargo, eso es tema del pasado. Hoy en día, Israel es el país donde más personas recibieron el 666. Eso nos revela que la segunda venida de Jesús está muy cerca. Cuando nosotros también vemos cómo se están cambiando las leyes en Estados Unidos. Leyes que protegían al cristiano y al judío contra la tiranía católica. Esas leyes eran llamadas americanismos. Hoy esas leyes colapsan. El debido proceso, el derecho a declararse inocente, los derechos humanos, todo eso está siendo abolido. Hoy el Papa León XIV es un Papa americano puesto ahí para derrumbar el americanismo. No es de locos. Leamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién detiene al anticristo? El americanismo, hermanos. Y el Papa León XIV viene a desbaratar el americanismo, a derribar la Constitución de Estados Unidos para que pueda ascender a la cúspide del poder global el anticristo romano. Ya no va a estar en la oscuridad de una logia masónica, obedecido por masones, sino que ahora se presenta a la luz pública como el Salvador de la humanidad. Esto nos revela que la segunda venida de Jesús se acerca. Hermanos, leamos en Mateo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hermanos, Jesús se refiere aquí a su segunda venida y dice que ni aun los ángeles de Dios saben el día y la hora de la segunda venida. Muchos piensan entonces que de acuerdo con esto, nadie puede saber jamás cuándo será la segunda venida de Jesús. Otros piensan que si así es la cosa, entonces Jesús no es Dios, porque no lo sabe todo, y Dios es omnisciente, pero no sabe ni siquiera cuándo es su segunda venida.
Sin embargo, miremos esto, hermanos. Jesús habla en tiempo presente, ¿ok? Por eso sus palabras son válidas. Para el momento en el que Él habló, en ese momento Jesús le habla a sus discípulos y dice, en este momento ni aun los ángeles del cielo saben el día y la hora de su segunda venida, hablando en presente. Pero Jesús no dijo, nadie sabrá jamás el día y la hora de mi segunda venida. Si Jesús hubiera dicho así, aquellos que dicen que nadie puede saber jamás el día y la hora, están totalmente correctos, porque Jesús está siendo bastante contundente. Nadie sabrá el día ni la hora de mi segunda venida. Pero Jesús no habló en futuro, ¿ok? Jesús habló en presente. Es decir, en esa reunión, en ese tiempo presente, nadie sabe el día ni la hora de su segunda venida, ¿ok? Entonces, eso no quiere decir que en el futuro sí se sabrá cuál es el día y la hora de su segunda venida. Ahora, hermanos, esto está totalmente probado en la palabra de Dios. Y si no fuera así, de nuevo la palabra sería totalmente contradictoria. Porque, ¿cómo es posible que sus ángeles no van a poder saber cuál es el día y la hora de la segunda venida de Jesús? Sí, Jesús viene con sus ángeles. Veamos en Judas, versículo 14 al 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahí está entonces bastante claro que Jesús no viene solo en su segunda venida, sino que viene con sus millares de ángeles. ¿Cómo pudiera ser que esos ángeles no pueden saber jamás cuándo será ese día y hora en la que van a venir con Jesús en su segunda venida? Pues la lógica nos dice que tal situación es totalmente imposible. Además de todo, la palabra nos revela, por el contrario, que los siervos de Dios aquí en la tierra sí sabrán el día y la hora. Leamos en Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora, ¿cuál es la señal para saber que nuestra redención está cerca? Jesús os deja una lista de eventos que suceden, que van desde guerras, rumores de guerras, terremotos, pero luego advierte en Lucas capítulo 21, versículo 12 al 13. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Así como en la Edad Media, antes se desató la persecución a judíos y a protestantes, luego vinieron guerras, terremotos, así empezamos a ver desde el 2020, la persecución que se desata a quienes adoramos a Dios de acuerdo a los dictámenes de nuestra conciencia y no de acuerdo a las órdenes impuestas por la oligarquía cristiana. Para finalizar este tema, alguien dirá que Jesús no es Dios, porque no sabía en ese momento presente ni el día ni la hora de su segunda venida. Jesús, sin embargo, no se está incluyendo a sí mismo cuando dice, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, salvo el Padre. Obviamente Jesús no se incluye a sí mismo. Si el Padre sabe el día y la hora, es obvio que Jesús también sabe el día y la hora, porque Jesús es Dios, porque es Hijo de Dios. Leamos en Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Acaso querrá decir esto que hay que usar la violencia para lograr entrar en el reino de Dios? Nosotros ya vimos que ni el mismo Jesús, que es fuego consumidor, se atrevió a usar la violencia en contra de su adversario, Satanás.
ni contra aquellos humanos que lo capturaron, sabiendo que Jesús podía pedir a su Padre 12 legiones de ángeles. Pero si Jesús hubiera usado su poder divino en contra de la humanidad, de esos fariseos, o en contra de los ángeles caídos, Jesús habría combatido a la violencia con más violencia y nunca hubiera derrotado a la violencia. Así que sabemos que los violentos no entrarán al cielo. Leamos en Proverbios capítulo 22, versículo 24 al 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. La Iglesia Católica justifica el uso de la violencia, sacando fuera de contexto el versículo de Mateo capítulo 11, versículo 12. Alguien pensaría que estas cosas ocurrieron en una era barbárica. Sin embargo, en 1994, la Iglesia Católica confesó su participación directa en el genocidio de Ruanda, donde fueron masacrados más de 800,000 tutsis en una nación que era colonia de Bélgica. La Iglesia Católica dividió la sociedad usando un carnet. ¿Te suena? Un carnet que le daba privilegios a una clase social, que eran los tutsis, y le quitaba privilegios a otra clase social, que eran los hutus. Y fue así como a través de ese carnet se fue creando una división racial y religiosa en la sociedad que terminó desatando una horripilante guerra civil donde los hutus querían exterminar por completo a los tutsis. Hermanos, las batallas de la gran ramera son violentas, pero la batalla de los santos de Dios es pacífica, y estas son nuestras armas. Leamos en Efesios capítulo 6, versículo 14 al 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, volviendo a Mateo capítulo 11, versículo 12, nosotros podemos ver que el Evangelio de Lucas clarifica un poco mejor el sentido correcto del versículo, el cual nada tiene que ver con el uso de violencia física. Leamos en Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En este versículo entendemos mucho mejor las palabras de Jesús. El reino de Dios es anunciado y quienes se esfuerzan entran en él. Este versículo, sin embargo, también es muy tergiversado por los pastores evangélicos, quienes dicen que la ley de Dios era hasta Juan el Bautista. Pero Jesús lo que está diciendo aquí es que la ley y los profetas han venido siendo anunciados hasta Juan, y luego se ha desatado la persecución. Y quienes quieren entrar en él van a tener que sufrir un poco de esa persecución, porque como está escrito, nadie es mayor que su amo. Jesús tuvo que lidiar con esa persecución, cuanto más nosotros. Sin embargo, dice el apóstol Pedro lo siguiente, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si nosotros empezamos a ver estos cambios bruscos en las leyes, que de repente los gobiernos ya no respetan la libertad de conciencia, y que ahora pasan decretos religiosos disfrazados de ciencia o de cambio climático, están continuamente pasando nuevas leyes para tratar de imponer una persecución estatal sobre todos los que no respetan los dogmas del Papa de Roma. Aquí se cumplen de nuevo las palabras de Jesús cuando dice: cuando veáis estas cosas, alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención
está cerca. De manera que tenemos un gran aliciente para tolerar estos eventos finales. La gran promesa de una vida eterna de paz y armonía con Jesús y todos los santos de Dios. Mientras tanto, para los impíos, Dios les tiene preparadas las 7 últimas plagas de su ira, pura y sin mezcla, para darles la recompensa a los mundanos según sus obras malas. Leamos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la batalla final. Los que triunfan son los que hacen el bien, la paz, los mansos, los buenos, los correctos, los que guardan la ley de Dios y tienen la fe de Jesús. Y los que se irán al lago de fuego son los violentos, los falsos, los hipócritas, los que pagan mal con mal, los que usan el mal para tratar de conseguir un bien. Es algo de locos, hermanos. Nosotros tenemos esta historia de lo que ha ocurrido en el universo, refiriéndome al cielo y a la tierra, que es lo único que existe, como revelada ante nuestros ojos. Hoy podemos ver cómo se han dado las cosas. Jesús, teniendo el poder por su omnipotencia para aplastar a sus enemigos, no los derrotó con la fuerza bruta, los derrotó con el argumento, los derrotó con la paz, con la mansedumbre, haciendo el bien, diciendo la verdad. Qué tremenda historia, hermanos. Yo creo que nadie podría inventarse estas cosas, pero están ahí claramente en la palabra de Dios, para que reflexionemos en ella, en nuestro andar diario, en la forma como nos comportamos, en la forma como hablamos, para que decidamos de una vez por todas ser luz, porque nuestra luz es guardar la ley de Dios, y esa luz es la que derrota al mundo. No lo derrota con la fuerza bruta, hermanos. No lo derrota con la imposición, sino que la derrota por principio. La derrota como lo vemos en la naturaleza, simplemente siendo luz. Solo como somos luz, así huyen las tinieblas. No es algo tan tremendo que no hay que hacer nada. Como dice el Salmo, estad quietos. Yo soy Jehová. Jehová es la luz. Y si nosotros decidimos ser luz, venceremos con Jehová. Sin hacer nada, hermanos, sin imponernos. La luz misma se encarga de imponerse. Solita se irá imponiendo poco a poco. Aunque en determinado momento la oscuridad parezca tener el poder absoluto, ya sabemos que por principio la luz va a derrotar la oscuridad. No por imposición, sino porque es un principio natural, hermanos. Así será. En un momento en el que nadie se lo espere, de repente la luz brillará tan fuerte que no se hallará lugar para las tinieblas. En este mundo, en esta tierra, resplandecerá la luz como llama de fuego, fuego y azufre que caen del cielo, fuego que se forma en la tierra como un lago de fuego. Y las tinieblas perecen en esa luz, y los que son luz se van con la luz a la santa ciudad. Amén, hermanos. Escojamos el camino de la luz, escojamos el camino de la mansedumbre y la humildad. Hermanos, les mando un abrazo y un saludazo. Bendiciones para ustedes que han llegado hasta este final del video. En nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto, hermanos.